Les saluda su hermana Noris Caballero Rosales. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos al discipulado con el tema Cómo estudiar la Biblia. Un tema de gran bendición para cada uno de los hijos de Dios. Tema que ha sido dividido en 12 clases. El domingo anterior comenzamos con la clase número 10, que lleva por título Los conectores. Vamos a iniciar este periodo con una oración, dándole gracias a Dios por su palabra y también pidiendo que nos dé sabiduría. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios, creador de los cielos y de la tierra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías, porque tú nos proteges y nos libras de todo mal. Gracias por este discipulado, gracias por cada uno de los temas, Señor, que incluye este discipulado. Te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que escuche este discipulado, para que se enamore, tenga hambre y sed de tu palabra cada día más y más. Señor, y con esta guía que tú nos das, cómo hacer ese estudio de tu palabra, Señor. Que haya ese amor en cada uno de nosotros. Padre, necesitamos tu dirección para estudiar la Escritura, porque a menos de que lleves, Señor, un estudio sistemático de la palabra de Dios, necesitamos dirección para encontrar la palabra que pueda sernos útil y edificante en el momento preciso, Señor. Pedimos tu dirección para que nos lleves a encontrar en tu palabra lo que necesitamos, de tal manera que la palabra que reciba cada uno de nosotros pueda traer a nuestra alma un bálsamo refrescante, Señor. Las Escrituras dicen en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pedimos sabiduría, Señor. Pedimos sabiduría para captar el mensaje que tú quieres hablarnos a nuestro corazón por medio de tu palabra. Así lo dice, Señor, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Padre, también pedimos que nos des poder para creer en tu palabra. Cada vez que escuchemos la voz de Dios a través de tu palabra, debemos creerla, debemos aferrarnos a ella, debemos apoderarnos de ella y debemos creer que todo nuestro corazón, debemos creer con todo nuestro corazón la palabra de Dios que nos está dando en ese preciso momento. Pedimos, Señor, que también nos ayude a memorizarla. Y sobre todo, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica, a ponerla por obra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, como dice Santiago 1:22, sino hacedores de tu palabra. Que podamos, Padre Celestial, compartirla con los demás, para que ellos también tengan, Señor, esa bendición de conocerte, de amarte, Señor. Lo pedimos, Señor. Guíanos en estos momentos, Señor, de aprendizaje, de cómo estudiar tu palabra. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y como hablábamos al comienzo de la clase 10, el título es Conectores. Y en las últimas semanas hemos estado repasando una variedad de herramientas interpretativas que tenemos en nuestra caja de herramientas personal de estudio de la Biblia. Debemos ser capaces de identificar los conectores y entender cómo ellos funcionan para ayudarnos a entender mejor la relación entre varias proposiciones en un texto. También hablamos
¿Qué es una proposición? Que es una declaración sobre algo que incluye un sujeto y un predicado, o el verbo y todo lo que sigue contándonos sobre el sujeto. Todo esto es un repaso de la clase número 10, todo eso lo vimos el domingo anterior. También repasamos que hay 4 conectores comunes en la escritura y mencionamos por qué. Vamos a empezar con por qué mirando los ejemplos y miramos los ejemplos de 1 Corintios 7:9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. También estuvimos estudiando el otro conector por tanto. Al igual que la palabra por qué, el conector por tanto también provee una profunda comprensión de la corriente de pensamiento entre dos proposiciones diferentes. Pero si por qué apunta de derecha a izquierda, por tanto apunta de izquierda a derecha. Ambos son conectores, pero por tanto indica una consecuencia particular de una declaración precedente. Y estudiamos el ejemplo de Hebreos 10. Fiel es el que prometió, por tanto mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sí, las declaraciones sí pueden entenderse de dos maneras. Declaraciones condicionales. Ejemplo número 1. Leamos Deuteronomio capítulo 28, versículos 13-15. La palabra de Dios dice así, versículo 13 del capítulo 28 de Deuteronomio. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando establezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. Y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Versículo 15. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Qué condiciones están siendo enlazadas por la palabra sí? Estos versículos establecen un ultimátum para Israel. La bendición de Dios para ellos está condicionada sobre el cumplimiento de los términos de su pacto. Las bendiciones no son automáticas y pueden perderse si el pueblo se aleja de él, lo cual hicieron una y otra vez. ¿Cuál es tu respuesta a este pasaje como alguien que está ahora en Cristo? Alabado sea Dios, que el pacto que Él hizo conmigo no depende de mi justicia, sino de la justicia de Cristo. Declaraciones ¿por qué? Las declaraciones sí también pueden ser usadas en forma parecida a la declaración ¿por qué? Ejemplo número 2. Vamos a leer, busca en tu Biblia, por favor, apóyame con esto. También ahí en donde te encuentres, busca en tu Biblia, leamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó
a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y las redujo a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Preguntas. ¿De qué manera Pedro usa aquí el sí como una declaración? ¿Por qué? Pedro no está sugiriendo que haya alguna duda acerca de si estas cosas sucedieron. En cambio, él usa el sí de una manera similar al por qué, al decir que se puede confiar en Dios para rescatar a los justos en Cristo del castigo de los malos fuera de Cristo. ¿Para qué? Las declaraciones ¿para qué? También pueden entenderse de dos formas. Ellas pueden decirnos el propósito detrás de algo. Ejemplo número 1. Efesios capítulo 3, versículos 16-17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O pueden presentar el resultado de algo. Ejemplo 2. El Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que, subraye esto, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Actividad Tito 2 del 1 al 15, uniéndolo todo, veamos Tito 2, y quiero que subrayes los conectores. Preguntas. Este ejercicio lo vas a hacer ahí en casa donde te encuentras. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 15, uniéndolo todo. Y vamos a estar subrayando los conectores que encuentres. Preguntas. Hay 3 para qué en nuestro pasaje. Versículo 5, versículo 8 y versículo 10. Segundo, ¿por qué Pablo nos dice que vivamos vidas piadosas? Tercero, ¿cuál es la importancia del versículo 4 en el versículo 11? ¿Por qué es tan importante el enlace del 1 al 10? O sea, mandamientos. Y del 11 al 14, motivos. La gracia motivó la obediencia. La gracia motivó la obediencia. Y podemos concluir de esta clase, ¿captaste este conector? Espero que seamos capaces de ver cómo los conectores actúan como hileras interpretativas para nuestro estudio personal de la Biblia, ayudándonos a seguir el argumento de los autores y finalmente a ver lo que el Señor tiene para nosotros en un pasaje. Hasta aquí la clase número 10, los conectores. Vamos a pasar a la clase número 11. En la clase número 11 tiene por título repetición. Hacer hincapié una y otra vez.
Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Un autor americano observó una vez: cualquier idea, plan o propósito puede ser ubicado en la mente a través de la repetición del pensamiento. Esto parece ser una observación correcta de algo ya conocido por los autores divinos y humanos de la Biblia. La repetición de palabras, frases e ideas dentro de la escritura es un método de atraer la atención del lector para resaltar puntos importantes o incluso los puntos centrales de un texto. La herramienta de repetición, al igual que las otras herramientas que hemos estudiado, no es una llave maestra que mágicamente revele el significado de todo un pasaje. Sin embargo, sí nos ayuda en nuestro estudio y puede proporcionarnos claridad a nuestro entendimiento. Hoy vamos a ver varios pasajes que emplean la repetición y trabajaremos juntos para ver cómo esta herramienta puede animar nuestro estudio de la Biblia. Usos de la repetición. Entonces, amado hermano, prepárate con la Biblia, prepárate con una libreta, con un bolígrafo, con un resaltador, no sé, que Dios te dé la sabiduría para poner ese amor por el estudio de la palabra de Dios. Un ejemplo número 1 es en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 47 al 59. La repetición destaca el punto principal de un texto. La repetición destaca el punto principal de un texto. Recuerda, estamos estudiando la herramienta de repetición. Y estamos en el texto bíblico, en el Evangelio San Juan, capítulo 6, versículos 47 al 59. Versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. 59.
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Puedes resaltar el versículo 50? Desciende del cielo. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. Y también el versículo 57 en la parte final dice, Él también vivirá por mí. En el versículo 54, al final dice, tiene vida eterna. Revisando algo de la repetición en este pasaje, ¿cuál dirías que es la idea principal aquí? Además de lo que se resalta, ¿qué otra repetición viste? ¿Cómo aplicarías esto a tu interpretación? Podríamos decir, Jesús viene. Jesús vino del cielo. Así que vamos a estar practicando, hermano, cada una de estas herramientas para cuando vayamos a realizar el estudio de la palabra de Dios, lo podamos hacer de una forma en que podamos comprender más la palabra de Dios, para ponerla en práctica, para compartirla con los demás. Hasta aquí vamos a dejar esta parte del discipulado. Continuamos con el favor de Dios el próximo domingo y ojalá que cada día más y más hermanos tengan ese amor por prepararse para cómo realizar el estudio de la Biblia. Que tengamos ese deseo de cada día aprender más y más de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso estudio. Gracias, Señor, por tu guía, por tu sabiduría, Señor, para entender todo lo que tú nos estás enseñando. Maravilloso eres tú, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha dispuesto este tiempo, Señor, para prepararse, para estudiar a conciencia, Señor, tu palabra. Cada día a enamorarnos más de ella, a ponerla en práctica, para no ser olvidadores, para no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, y bendice a cada una de las personas que escuche este discipulado. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Con el favor de Dios, hermano, nos escuchamos el próximo domingo. Que tengas una bendecida semana.